predicaciones hasta aquí, y esta es la quinta y última. Nosotros tratamos de algunos elementos de la oración como intercesión, como petición, otro elemento como confesión. Y todo eso trae para nosotros, y yo espero que haya traído para ustedes una experiencia importante a lo largo de este mes, con las predicaciones. Esta es la idea, de aprender de la palabra de Dios, cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios a partir de una conversación más cercana, de una oración ferviente, de una confesión sincera y de una intercesión igualmente honesta por los hermanos, por el otro. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre fidelidad radical, oración incesante. Y el texto está en la primera carta del apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, capítulo 5 y 17, súper cortito. Creo que si tú abres la Biblia, la aplicación, tú lees muy rápido, dice: oren sin cesar. Y yo comienzo con la propuesta de que mantener la fidelidad a Dios y ante Dios y con Dios, principalmente después que tomamos decisiones importantes en la vida de seguir a Jesús, no es nada fácil. Seguir a Jesús después de arrepentirse, después de bautizarse, es algo que exige un tremendo de un esfuerzo. Exige una fidelidad más que simple, más que normal, una fidelidad radical para con Dios, para que podamos soportar las adversidades. ¿Y quién aquí ya no pasó o no está pasando en este minuto por algunas luchas, provaciones, experiencias difíciles? Como yo dije, estoy seguro que aunque usted esté pasando por eso, usted tiene conciencia de que la herramienta para soportar las adversidades no es otra sino la oración con fidelidad. Hay un ejemplo que va a tratar un poco de esta fidelidad, tanto la fidelidad de Dios con nosotros y también después de nosotros para con Dios. Y es una propuesta que nos trajo el libro que leímos, que es sobre la historia de la mujer adúltera, que está registrada en Juan 8, del versículo 1 al 11. Y ustedes conocen. Objetivamente, ¿qué pasa? Que un sacerdote llegó en una casa y encontró una mujer adulterando. Un sacerdote, mira, sería como que los presbíteros de hoy día. Y encuentra la mujer y la saca de ahí por los cabellos, quizás, y la lleva hasta la plaza central del pueblo. Imagínate la situación. Y la mujer, creo que de ahí donde estaba hasta esta plaza donde había mucha gente, incluso estaba por ahí discípulos, Jesús, ¿no? Digamos que fue una escena muy complicada, porque mientras creo que la mujer caminaba ahí con el sacerdote acusando, ella pensó: es mi fin, qué vergüenza, voy a estar ahí ante las personas, mis familiares, mis hijos quizás estén por ahí me viendo,
siendo acusada por toda esta gente. ¿Y qué pasa? Que el sacerdote entonces se acerca y ve a Jesús y dijo, mira Jesús, pasó algo ahí, yo encontré a esta mujer que estaba pecando en contra de la ley de Moisés, estaba adulterando. Y tú sabes, Jesús, ¿qué tiene que hacer con una mujer que está adulterando? Mi pregunta para ti, Jesús, es, ¿qué tú harás? Y Jesús, tranquilamente, irónicamente, porque Jesús era irónico, Jesús también tenía un senso de humor, era una persona. Y él entonces se abaja y comienza a escribir en la arena, escribir en el suelo. Y el sacerdote está esperando la respuesta de Jesús. Jesús tranquilo va escribiendo y todo esperando qué va a pasar. Y la mujer, imagínate, la mujer esperando la sentencia final. Y todos ya estaban con las piedras en las manos para tirar en la mujer. Y la mujer, creo que en una situación complicada, dura, incierta, Jesús comienza a escribir. Y algunos historiadores, por la historia del pasado, llegan a entender que Jesús quizás estaba escribiendo el nombre y el pecado de cada una de las personas que estaban ahí. Porque todos sabemos que Jesús siempre repite algunas actitudes de la cultura, y eso ya venía desde los tiempos antiguos, cuando Dios entregó la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien cometía un pecado, era común alguien escribir el pecado en el suelo. Entonces, mira, Jesús, para facilitar la comprensión, está haciendo lo mismo, y ellos sabían de eso. Es obvio que eso son algunos historiadores. Yo llego a creer que eso puede haber pasado. La Biblia no está diciendo, mira, Jesús escribió el pecado y el nombre de cada uno, pero puede ser que eso haya pasado. Y cuando Jesús está ahí, creo que escribiendo, cada uno fue soltando las piedras, porque Jesús va a hacer una pregunta. Ok, si alguien aquí no tiene pecado, ¿quién? Y creo que cada uno fue dejando la piedra. Y la mujer estaba imaginando que los ruidos, la piedra era ya las piedras siendo tiradas hacia él, pero no. Cada uno fue dejando la piedra y se fueron. Ahí Jesús se acerca, la mujer ya está cerca de Jesús y mirando en los ojos, cerquita, en una conversación. Ella no estaba entendiendo nada. Y ahí lo que estaba pasando era un acto de fidelidad, de amor, de comprensión, de humildad de la parte de Jesús. Y llega para ella, mira, alrededor. Y creo que la mujer miró y no vio nadie más y se fueron. Y Jesús dice, bueno, si ellos no te acusaron, no te tiraron piedra, entonces le voy a dar una orientación. Vete y no peques más. Lo que nosotros queremos sacar de aquí es la idea, primero, de la fidelidad, la importancia de la fidelidad de Dios para con nosotros, que no importa el nivel de pecado, circunstancias adversas, Jesús siempre está para nos amar. Aunque la gente nos acuse injustamente, Jesús está siempre para nos dar la liberación. Esta es una de las ideas. Y la otra sería la pregunta, ¿y qué pasa después? La mujer está perdonada, vete y no peques más. ¿Cuál será el desafío? Aquí está exactamente lo que queremos conversar hoy. ¿Qué pasa después que nosotros recibimos este amor perfecto de Dios en nuestras vidas? ¿Qué pasa después que nosotros confesamos nuestros pecados a diario ante Dios? ¿Cuáles los recursos, la herramienta que debemos usar para mantener esta fidelidad ante la fidelidad demostrada por Dios para con nosotros? Es verdad que es una historia rara, porque está hablando de adulterio, una mujer que adulteró. Quizás muchos de nosotros pondríamos esta historia en el rodapié ahí, en letras chicas, como dicen, ¿no? Pero no, fue una historia importante de la Biblia, está registrado. Y eso hasta hoy comentamos, significa que esa fue una narrativa importante donde se demostró
la gran fidelidad de Dios, y también quizás después que esta mujer se fue, es posible que ella también haya aprendido a ser fiel para con quien le había perdonado. Y Dios es un Dios que Él convierte los momentos peores de nuestra vida, que puede significar un fracaso, en victoria. Yo creo que muchos de ustedes ya vivieron situaciones de fracaso, de frustraciones, y Dios usó este momento, este fracaso, esta complicación para ofrecerle ¿qué? La victoria. Yo no tengo duda, porque si ustedes están aquí y si cada uno tuviera que contar historia, seguramente nosotros concluiríamos que el Señor dio victoria a cada uno de ustedes ante las circunstancias adversas. Por eso que nosotros entendemos la importancia de esta fidelidad radical con Dios después que Él nos absolve de los pecados, después que Él nos perdona de los pecados. Y sabemos que la verdadera lucha, hermanos y hermanas, como comenté, se lleva a cabo justamente después de este momento, de esta mirada que Jesús nos da y dice, no, vete y no peques más. Eso no. Es después de este vete y no peques más que está nuestro gran desafío. Por eso que llamamos a fidelidad radical, porque no es fácil, después de escucharnos, vete y no peques más, seguir siendo fiel ante Dios. Es como después de momentos emocionantes y transformadores en la vida espiritual, como fue este encuentro de la mujer que fue sorprendida en el adulterio, es que tú y yo, igualmente como ella, nosotros podemos encontrarnos en una etapa quizás de un aburrimiento espiritual. Yo escuché mucha gente diciendo, ¿sabe qué? A veces yo no tengo fuerza para orar, no tengo fuerza para ayunar, tampoco no tengo fuerza para cantar, para adorar, ¿sabe? Parece que mi vida espiritual es un completo aburrimiento. Eso puede pasar. Escuchamos, puede pasar contigo y conmigo. Y esto es común, ¿sabe por qué? No es que está mal, no es que tú no tienes ganas de orar, no es que tú no estás con ganas de cantar, de adorar, de hacer lo que Dios pide para hacer. Lo que está pasando ahí es un proceso de madurez espiritual. Eso. ¿Por qué? Porque la vida es plena de alto y bajo. Un día tú estás bien, otro día estás mal. Un día tú estás sonriendo, otro día tú estás con la cara cerrada, muy aburrido. Otro día tú estás bromeando y otro no quiere que nadie te acerques. Así es, y no es que está mal que tú seas una mala persona. Que pasa que nosotros tenemos y cargamos con nosotros y llevamos una naturaleza humana y pecaminosa, y solamente el poder transformador de Dios puede sacar este aburrimiento, esta molestia que nosotros a veces nos encontramos a través del Espíritu Santo. Y eso llama madurez, es un crecimiento, un proceso que cada uno de nosotros tenemos, y por eso es necesario glorificar a Dios, porque eso tiene que ver también con el cuidado de Dios para con nosotros. Dios no nos rechaza. Mira que la gente rechazó a la mujer, pero Jesús no rechazó a la mujer. Y mira que lo que es complicado y lo más increíble, extraordinario, la gente que fue para matar a la mujer, no la mató, pero mató al maestro, mató a Jesús. Y Jesús se permitió justamente para darnos vida y vida en abundancia. Eso que ustedes están viviendo aquí, vida y vida en abundancia, en medio al caos. Y yo ya dije aquí, es en medio, en el caos, que la gracia, ella aparece, ella emerge,
É diante das circunstâncias difíceis que a graça chega, a graça de Jesus. E esta graça é que nos fortalece, ela nos dá outro ânimo, ela infunde para nós uma esperança diferente. Ela, como que, quando chega a graça de Deus em meio da circunstância negativa, é como que se nós recebiéramos um novo aire fresco do Espírito Santo, nos levando mais cerca do grande Maestro Jesus. E como eu dizia, a vida é como que uma música de jazz, uma música de orquestra, não? Você quando está escutando uma orquestra, por exemplo, tu sabe que conhece música aqui, a vezes tu tens os movimentos fortes, fortíssimos, a vezes tu tens os movimentos mais tranquilos, e nossa vida espiritual é como uma música de jazz, como uma música sinfônica, llena de alto e baixo. Ou seja, nossa vida, ela passa por momentos de paixão, encontros sobrenaturais, pero são seguidos de períodos mais tranquilos e ordinários na prática espiritual. Então, mira, hermanos, quando você se encontre em uma situação difícil, não pense que está mal. Não oro, não logro falar com Deus, não logro caminhar com Jesus, não entendo a palavra. Não, primeiro, você já é amado por Deus, tu eres amada por Deus, listo. Segundo, se eres amado por Deus, tu tens a grande oportunidade de abrir su coração, su mente e dizer: Deus, eu quero aprender a cada dia contigo. E esse de querer aprender com Ele te leva a um processo de aprendizagem e fidelidade para com Deus. E Ele te fortalece em los momentos mais difíceis, incluso em los momentos mais drásticos e traumáticos de tu vida. La oración, hermanos, y hablando de oración, se trata de amor. ¿Por qué que muchas veces nosotros queremos formatear la oración, cierto? Nosotros queremos dar formas a la oración. Jesús nunca tuvo la intención de dar forma a oración, nunca. Porque Jesús siempre trabaja con lo que es esencial. Por esta razón que la oración, mucho más que forma, se trata de amor. Y el concepto de la Biblia como una historia de amor es sí, a mi ver, una perspectiva mucho más interesante, mucho más atrativa. En lugar de ver la palabra de Dios, de donde aprendemos la oración sobre el amor, en lugar de ver este libro como un libro lleno de reglas, de formas, tenemos que verla como una narrativa donde se encuentra el amor de Dios siendo el hilo conductor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este amor del cual estamos hablando, que debe ser elemento dentro de la oración, este amor comienza en el Edén, llega en el Apocalipsis, y podemos decir que este amor de Dios que está narrado en la Biblia es la clave para mantenernos en fidelidad con Dios. De eso trata la oración, trátase de amor, porque la Biblia está repleta, llena de demostraciones de amor, de cariño, de salvación, de oportunidad, de segundas oportunidades, ¿verdad? Y la historia bíblica de la mujer adúltera se puede ver en una sola escena, es cuando Jesús, Él defiende la mujer, quando Ele dignifica a mulher, é quando Ele dá um novo significado de vida para a mulher. Que é isso, sino
amor de Dios. Y después este amor de Dios va a ser desarrollado en nuestra relación con Dios. Mira que la mujer estaba cerca de Jesús y yo pienso que este acercamiento tiene que ver con que nosotros hacemos hoy, que es acercar a Dios para hacer ¿qué? Oración. Para disfrutar de este amor de Dios a través de la oración. Es como si Dios de los cielos, cuando tú comienzas a orar Padre Nuestro, Dios da un paso y mira para abajo y dice así, ¿no? Por ejemplo, vale, hable conmigo. ¿Sabe? Esta situación. Es como Él mira para mí, Amadilson, vete y no peques más. Esta relación de amor, esta oración, porque si uno no pone este elemento amor en la oración, simplemente serán prácticas infructíferas. Por eso es esencial que nuestra oración sea desarrollada consciente de que el ingrediente más importante en este proceso no es otro sino el amor que genera fidelidad. ¿Sabe que esta escena es un ejemplo de cómo el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida cotidiana y se manifestó también en la vida de Jesús cuando dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Y Él termina diciendo en Juan 15:9, permanezcan en mi amor. Este amor, hermanos y hermanas, es un amor de pacto que nunca se rinde y que se manifiesta justamente, ¿sabe dónde? No es que Él comienza en Génesis y termina con los eventos catastróficos, dramáticos del Apocalipsis. Todo el contrario, termina justamente como que en el banquete, cuando nosotros que pasamos toda una vida, desde Génesis, vamos a llegar al Apocalipsis, cuando Jesús vuelva, ¿qué pasa ahí? Que nosotros vamos a poder celebrar de este momento como si fuese una boda, donde el novio viene para buscar su novia, que es su iglesia, y disfrutaremos por la vida eterna. Todo eso a partir de actos de fidelidad radical, sin nos rendir, sin desanimar, sin desmayar, día a día, comprendiendo esta relación de amor que uno debe tener con Dios a partir de esta fidelidad. Pero eso requiere un trabajo y compromiso muy grande. Aprender a orar, hermanos, es aprender a amar. Yo no creo, yo há mucho tiempo escuchaba eso, que alguien me decía, si tú no amas, tú no oras. Si tú oras, tienes que amar. Y la propia Biblia dice, si uno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es una relación difícil, ¿verdad? Pero hay que recalcar que en este momento, cuando aprendemos a orar, nosotros estamos también aprendiendo a amar a Dios y a amar al prójimo. La oración es un acto de amor y entrega hacia Dios. Es un medio para liberarnos de nuestras pertenencias falsas y pertenecer solo a Él. ¿Qué sería liberar de nuestras pertenencias falsas? Yo decía, hermanos, que cuando nosotros oramos, aunque tú estés orando en tu pieza, nosotros no estamos en un ambiente neutral. ¿Se acuerdan que yo comentaba sobre eso? No estamos en un ambiente neutral. Eso significa que cuando nosotros comenzamos a orar, es necesario que tengamos centralidad, atención en lo que estamos haciendo. Porque si donde estamos no es neutral, luego hay muchas fuerzas contrarias y adversas intentando sacar nuestra atención cuando nos ponemos a hacer ¿qué? A orar.
Y puede ser que muchas veces lo que está siendo adorado no es Jesús, es exactamente nuestras pertenencias, nuestras preocupaciones, nuestras distracciones. Filipenses 4:6 dice: no se angustien por nada, en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. No se angustien por nada. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros estamos preparándonos para orar y estamos angustiados. Pensando en la boleta que tenemos que pagar. ¿Se acuerda que decía eso? Uno cierra la puerta y cuando comienza a orar, Señor, bendiga este día, día 10 tengo que pagar boleta. Ya fue la oración. Y la fidelidad. Por eso que decimos fidelidad radical. Cuando uno dice que es necesario mantener una fidelidad radical para con nuestro Dios, es decir, que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para vencer las adversidades, las distracciones. Y no estoy diciendo que las distracciones que hoy tenemos son malas, ellas son lícitas. Estoy hablando de redes sociales, de teléfono, de un montón de cosas, son lícitas, pero ¿qué pasa? Que muchas cosas lícitas sacan efectivamente nuestra atención y nos trae distracciones, y eso nos aleja de la posibilidad de, cuando oramos, orar con amor, con atención, para mantener un nivel de fidelidad altísimo. Eso fue lo que Jesús demostró a la mujer, fue un nivel de fidelidad altísimo. Y es así con nosotros. Y la oración debe ser hecha con un corazón, como un corazón de amante, ¿no? Y una disciplina de monje. Por eso que esta serie decía orar como un monje, la idea de la perseverancia, de la disciplina en el sentido de prioridades, de constancia, de mantener un alto patrón de conciencia cristiana, de no dejar fallar un solo día, de estar conversando con Dios. Esa es la idea de un corazón profundamente de adorador, de un amante, y también con un corazón, una posibilidad, una disciplina como de un monje. Y a través de la oración que encontramos esta paz y el propósito para nuestras vidas. La oración de la cual estamos hablando es una invitación a diario a una relación profunda y significativa con Dios. Y esta oración no se trata de poder, no se trata de resultados, no se trata también de orar y esperar un ejército de ángeles celestiales alrededor de nosotros para ponernos en una situación de proeminencia. No, no estamos hablando de eso. La oración que estamos tratando, que tiene elementos de amor y fidelidad, trata exactamente de amor. Amor totalmente, profundamente, conscientemente. La oración se trata tan solamente de amor. Cuando uno ama, orará. Si uno no ama, la oración no producirá efectos. Ahora, ¿cómo amar? A veces queda un poco, ¿cómo se dice? Muy teórico. Amar. ¿Cómo ese tema de amar? ¿Qué es amar? Podemos decir, hermanos, que esta relación de amor puede ser comparado, por ejemplo, cuando nosotros que somos casados, ¿cierto? Entendemos eso. Hace sentido cuando uno dice, yo amo a mi esposa, yo amo a la Maris. Son 31 años. Para nosotros hay sentido cuando digo yo amo, porque yo tengo vivencia, y ella también. Sería difícil para alguien que no tiene esta experiencia. No es que no haya amor, aún va a tener esa experiencia.
¿Cierto, Martín? En algún momento, gloria a Dios. Es esta forma de nutrir, ¿sabe? Entre marido y esposa, a diario, este amor. Eso es amor, de hablar, de agradecer, de regalar, de dar un buen día, de dar un besito, de entregar un mensaje, de hacer algo, de ayudar en la casa, de salir a un paseo y hacer un montón de cosas. Eso va nutriendo ¿qué? El amor. Y cuando nosotros decimos que oración es amor, eso estoy intentando explicar, que esa relación que nosotros tenemos con nuestro Señor de amor es como llegar todos los días para el Señor y decir, sabe, Señor, yo sé que usted me dijo, Dios, vete, no peques más, bien, pero quiero entregar aquí todo mi corazón, quiero entregar toda mi vida, quiero entregar mi adoración, quiero entregar todo lo que tengo para ti, Señor, y 3 veces por día quiero orar, quiero conversar, quiero expresar mi adoración, no quiero dejar nada para atrás, nada para atrás. Eso es nutrir este amor en la oración. Es una conversa, ¿sabe? De gratitud. Es una conversa de petición, es una conversa de confesión, es una conversa que uno va se alimentando y va intercambiando con Jesús, y Jesús va te hablando y tú vas hablando con Él, y esta amistad va se fortaleciendo hasta que surge ahí un amor genuino, y este amor va generando fidelidad. O sea, nosotros estaremos en esta relación con Jesús, no importa lo que pasa hasta el final. Eso se llama fidelidad. Esa es fidelidad entre los maridos y esposas también, cuando dicen, voy a ser fiel, no voy a traicionar, no voy a adulterar, no voy a mirar otra mujer, y la mujer no voy a mirar otro hombre, no voy a hacer porque quiero ser fiel, voy a ser fiel, fiel. Esa es la palabra, fidelidad, y eso es lo que estamos hablando, una fidelidad radical que transpone cualquier obstáculo. Es difícil, es obvio, pero podemos, con la gracia y el poder de Jesús, podemos. Es posible, ¿cierto? Corazón de adorador, disciplina de monje. Vuelvo a la pregunta de los discípulos, o a la solicitud de los discípulos. Jesús, enséñanos a orar. Comentamos eso, creo que en la segunda predicación. Los discípulos se acercan a Jesús y dicen, Jesús, queremos aprender a orar. ¿Y por qué eso? Hay una explicación. La oración era lo que la gente más notaba en Jesús, más que cualquier otra cosa. Si nosotros vamos a leer la Biblia, Lucas principalmente, que va a enfatizar mucho la manera, las actitudes, las acciones de oración de Jesús, pero todos los evangelios van a trabajar eso, ¿ya? Pero las personas van a notar esta movimentación de Jesús. Y la oración es el aspecto de la vida de Jesús que los seguidores, principalmente los discípulos, más envidiaban. Vamos a hacer una envidia santa. Es como si ellos acompañaran a Jesús. Jesús estaba yendo a orar. Cuando Jesús volvía de la oración, Él comenzaba a expulsar demonios, a hacer milagros, y de repente en algún momento iba de nuevo a orar. Y los discípulos creo que pensaban así, sabe, queremos orar, Jesús. Y ellos no estaban interesados obviamente en aprender a hacer milagros, expulsar demonios. De verdad, ellos encontraban esta manera de Jesús, una manera distinta, diferente. Y ellos entonces tenían una envidia, digamos. Y ahí llegan para Jesús y sabe, Jesús, enséñanos el tipo de oración que nos lleve a eso, a este ejemplo, a eso que tú estás haciendo. Es bonito, Jesús. Imagina a los discípulos que eran, sabemos, complicados como nosotros, ¿no? Que estaban todos desordenados, pero de repente miraban, yo quiero ser como este hombre, quiero orar como este hombre. Mira qué maravilla, cuando Él vuelve de los montes, cuando Él vuelve de la oración, parece que vuelve iluminado con una luz brillante, con un poder. Entonces eso llevaba a los discípulos a querer, a tener ganas de aprender a orar. Y ahí tiene un aspecto importante. La oración que Jesús enseña, que ya comentamos aquí del Padre Nuestro y vamos a explicar algo, no fue una oración improvisada.
Não foi uma oração inventada. Jesus não chegou também e não inventou nada novo. Ele não chegou e, bom, agora vou explicar, vou ensinar uma oração exclusiva como nadie antes hacía. Não foi assim. Para os discípulos, sim. Desde a perspectiva dos discípulos, sim. Pero desde a perspectiva de Jesus, não. E mira que interessante, porque Jesus, quando ele começa a ensinar a oração para eles, e tem todo que ver com o tema fidelidade, depois vamos entender, Jesus ele está mencionando parte de uma oração, ou de 3 orações que já hacían os judíos desde de los tempos do Antigo Testamento, que se chamava Kadish, que em arameu, ou Kadosh em hebreu. Arameu, creio que Matias comentou outro dia, arameu, Jesus falava arameu é mais cercano do hebreu, e Kadish, hasta hoje, é digamos, conjunto de 3 orações que é hecha por los judíos. Então, Jesus, ele não estava inventando. Mira que interessante, Jesus, como eu comentava, Jesus nunca chegou para suprimir lei, para borrar nada. Jesus, ele veio para facilitar, para dar claridade, para dar caminhos mais claros para que a gente pudesse seguir a partir de aí Jesus cercano, Deus cercano. Essa é a ideia. Então, Jesus, ele está repetindo e melhorando, agregando ingredientes importantes a uma oração Kadish que já existia desde os tempos antigos. Isso é dizer, que os que estavam aí, de alguma maneira, puderam captar e entender a oração de Jesus. E o Kadish é parecido com isso: magnificado y santificado sea el gran nombre de Dios en todo el mundo que Él ha creado de conformidad con su voluntad. Y termina así: que Él establezca su reino durante los días de tu vida. Amén. Así era el Kadish. Y Jesús entonces va a enseñar: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y termina la oración como nosotros conocemos, que es muy cercano del Kadish. Então, Jesus estava dizendo a los discípulos que orar com o coração de um amante, de um adorador, com a disciplina de um monge. ¿Por quê? Porque essa oração já venia desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento. Por isso, disciplina. ¿Me entende? Por isso, junto com a disciplina, orar com o coração de um adorador. Essa era a enseñanza de Jesus. E ter um coração de adorador é manter-se fiel, uma fidelidade radical. É não deixar de manter essa disciplina. E Jesus aprendeu e Jesus ensinou incluso a fazer oração, por exemplo, 3 vezes ao dia. Era costumbre da gente. Jesus tinha, digamos, um ritmo de manhã, mediodía e por la noche. Essa é disciplina. Assim se nutre a fidelidade. E por fim, a ideia de orar como os monjes, sabemos que esta tradição de orar 3 vezes também já venia desde os tempos antigos. Muita gente diz: pastor, sabe que me incomoda este tema de determinar que tengamos que orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Há gente que se incomoda com isso. Tu pode orar quanta hora tu quieras, desde que seja com o coração sincero de adorador e desde que tu mantengas uma certa disciplina com Deus. Essa é a ideia. Jesus lo hizo assim. E se Jesus lo hizo, não queremos ser seguidores de Jesus? É assim seguir a Jesus. É difícil, não? Eu sei que é difícil. Não logramos, mas eu oro para que o Espírito Santo intervenga em nossos corações para que podamos fazer o que Jesus nos ensinou.
mantener una disciplina. Y ahí voy a decir, no es una disciplina como monje, una disciplina como la disciplina de Jesús, que se preocupaba en orar por la mañana, al mediodía, por la noche, con un corazón entregue a su Padre, abierto, sincero y honesto, justamente para que se mantuviera esta fidelidad radical, pasara lo que pasara. Y yo oro para que el Espíritu Santo pueda tocar en su corazón, para que tú puedas mantener esta fidelidad radical, que pueda abrir su corazón para un amor real, sincero, reconociendo la autoridad que tiene Dios sobre tu vida, de manera que también todos los días tú puedas ser perdonado por Dios, así como Jesús perdonó a la mujer adúltera y dijo, vete, no peques más, que este sea el sonido todos los días para que nosotros podamos sentirnos leves y buscar esta intimidad con el Señor, esta disciplina de oración que está llena de amor, llena de la presencia de Dios, llena de humildad, de sumisión a Dios, de sacrificio, de prioridades, de atención y no distracción. Y que el Espíritu Santo pueda nos ayudar a hacer eso todos los días. Y termino preguntando, si Jesús mantuvo un ritmo de oración 3 veces al día, a veces oraba junto con la gente, a veces iba solo, oraba quizás en dupla, Jesús a veces hacía oración de intercesión, pero él tenía un ritmo. Esa es la idea. Para que uno mantenga una fidelidad radical, es necesario tener un corazón de amante, adorador, y tener la disciplina que Jesús enseñó. Hay ejemplos de monjes, ¿cierto? Más como un parámetro. ¿Y qué ha marcado el ritmo diario de tu vida? ¿Cómo ha sido tu fidelidad con Dios? ¿Será que tus demandas laborales, ruidos alrededor de los celulares, de los vehículos, de las notificaciones que llegan en la bandeja de nuestros celulares, de nuestros correos electrónicos? ¿Quién está controlando el ritmo de tu vida espiritual? Sea lo que sea, debes reflexionar seriamente, hermanos, sobre estas preguntas. Los ritmos de tu vida te están dejando satisfechos. ¿Tú estás satisfecho y satisfecha con el ritmo de tu vida espiritual? Tus ritmos están moldeando en la mejor versión de ti mismo, o está recalcando el egoísmo, este ritmo de tu vida diaria te está dejando más vivo, más fuerte, o te está dejando más exhausto, cansado, estresado? Yo quiero hacer una invitación para que tú puedas recalibrar los ritmos de tu vida, así como Jesús nos enseñó, para que la fidelidad para con Dios sea una fidelidad radical, que nada saque tu atención o robe tu tiempo, que debería estar orando al Señor, pidiendo, confesando, intercediendo. ¿Qué pasaría entonces si tú pusieras la comunión con el Dios que personifica el amor en el centro de tu vida a partir de hoy una vez más? Y si los primeros pensamientos de tu día, cuando tú despiertes, fuesen pasar tipo soñando con Dios, sueños tan grandes como venga tu reino, o tan extraordinarios como danos el pan de cada día. Si pasaras al último momento antes de dormir meditando sobre las magníficas y diminutas formas en que el sol
llega y brilla tu día. Sería magnífico adorar a Dios temprano, con el sol iluminando, alumbrando nuestra vida, diciendo gracias, Señor. Dando un buen día, Espíritu Santo. Buen día, Espíritu Santo. Tan simples, buen día, Espíritu Santo. Vaya conmigo, Espíritu Santo. Mediodía, saca un tempito ahí del almuerzo, algunos ratitos, para decir: Dios, gracias por este pescado rico, por la coca, no, Hermanos, termino diciendo que este no es un llamado ruidoso, una invitación ruidosa para una vida de oración legalista, quizás tan rutinaria, automática. Es más bien un llamado, una decisión para vivir la fidelidad radical y tranquila, una elección libre para vivir nuestras vidas según un orden diferente de amores, recalibrar nuestros amores, marchando al ritmo de otro rey, no el rey de este mundo, pero marchando en el ritmo de nuestro Rey Jesús, que nos abraza, que nos aprieta, que nos ama, que nos perdona, que nos entiende, que camina con nosotros, que es fiel para con nosotros, que nos regala todos los días con su sonrisa, con su amor, con sus dulces palabras, principalmente cuando abrimos la Biblia Sagrada y cuando leemos de Génesis, Apocalipsis, y ahora estamos leyendo Marcos, y cuando abrimos la Biblia es como que de ahí sale también poderosamente la palabra de Dios, nos enseñando a cómo vivir mejor bajo la gracia y la misericordia del Señor. Es una invitación al asombro y misterio de la oración. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Con sencillez, en pie, hermanos, con sencillez, con sinceridad y con honestidad. Ore mientras tú tengas tiempo, porque puede ser que haverá un momento que no vamos a tener tiempo, quizás vamos a ser perseguidos, y hoy tenemos todo el tiempo del mundo para orar, para buscar, para conversar con el Señor. Toma ese tiempo a diario y tú descubrirás grandes secretos que Dios tiene para ti en el término de la redención que Dios ha preparado, incluso que te llevará a ti y a mí a la vida eterna. Gracias, Señor, por hacernos comprender a cada día las propuestas bíblicas, en este caso de la oración. Todos aquí, oh Dios, hemos aprendido, hemos crecido, Señor, en la comprensión cada vez más bíblica de lo que significa orar, conversar contigo. Aprendimos, oh Dios, que oración es amar. Aprendimos, oh Dios, que hay elementos en nuestra conversación contigo, que es adorar, confesar, interceder, sernos fieles a ti, Señor. Por lo tanto, que tú vengas a rescatar, Señor, nuestros amores genuinos por ti. El amor verdadero por ti, Señor, a través del Espíritu Santo, para que podamos ser una iglesia viva, una iglesia auténtica, una iglesia que haga la diferencia en esta comuna. Así oramos, oh Dios, con tu bendición, en el nombre de Jesús.